Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz domingo. Espero que estés animado, que estés pues disfrutando este día que Dios nos da. Como dice la palabra, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, alegraremos en Él y estaremos dispuestos a escuchar la palabra, a adorarle, a alabarle, a bendecirle, a recibir lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Que Dios te bendiga, dar un aplauso al Señor y comencemos. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es el increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Y dadas con tu
La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es. Hola, ¿qué tal nuevamente? Qué gusto. Yo quiero dar gracias a Dios por tu vida, animarte a que estemos buscando hoy más que nunca la presencia de Dios. Recuerda que pues, el Señor viene en breve y Él espera que estemos atentos, estemos gozosos, estemos expectantes, ¿verdad? Sirviéndole, predicando, pues haciendo todo lo que el Señor le agrada. Y mire, yo quiero pedirte que vayas al libro de Lucas. Vamos a iniciar, vamos directamente a la palabra. En el capítulo 10 del libro de Lucas, vamos a iniciar esta mañana. Yo quiero leer esta parte porque yo creo que, bueno, toda la palabra es muy importante. Sin embargo, hoy hay una gran necesidad dentro de lo que es la humanidad. Hay una gran necesidad de siervos de Dios. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 10, dice aquí, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice Jesucristo, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Jesús ya había pues enviado en un viaje misionero a 12 de sus discípulos, regresaron gozosos, llenos de la presencia, y después envía un grupo mayor de 70 personas a quienes envió, dice aquí, de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jesús envía a sus discípulos. Mucha gente puede decir, era mucha gente, 70 personas. Déjame decirte que eran muy pocas, porque comparado con la multitud de gente que habitamos en esta tierra, cada día se requiere más y más y más y más. Ciertamente ha crecido el evangelio, ha crecido la iglesia, han crecido los discípulos, pero yo quiero decirte que aún hace falta. Y dice en el versículo 2, y les decía a la verdad, dice,
a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús estaba haciendo un llamado de oración para llamar a gente que realmente sirviera a Jesús, a gente que sirviera en la mies, que es el lugar donde estaban los sembradíos, y obviamente este era un símbolo de lo que es las multitudes de personas sin Cristo, y me llama mucho la atención que el Señor estaba mandando más gente, pero aún él decía que a la verdad la mies pues era mucha, y que déjame decirte que hoy más que nunca podemos ver una gran necesidad de Dios, y yo quiero decirte que como siervos de Dios tenemos una gran bendición. Jesús estaba invitando a sus discípulos a que oraran por esto. Vamos a orar. Pues Señor, en esta mañana queremos poner en tus manos este tiempo, esta palabra. Oro, Señor, que tú hables no solamente en nuestros oídos, sino que penetre tu palabra hasta nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, y que entendamos, Señor, el llamado de Dios que es para servirte. Te doy gracias, Señor. Yo oro que la iglesia despierte, que la iglesia se levante, que la iglesia tome la decisión de servirte a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y yo quiero decirte claramente que el llamado es a servir a Jesús, pero también reconozcamos que si nosotros servimos a Jesús, estaremos cerca de Jesús. El llamado es estar también cerca de Jesús. Este es nuestro deseo, esta es nuestra voluntad, esta es nuestra decisión. Servir a Jesucristo es para nosotros tiene que ser lo más importante, ¿sí? Entonces yo quiero animarte, de verdad, pues el servicio a Dios es lo más importante que nosotros podemos, pues dar a Él. Él dio todo por nosotros en la cruz, así es de que yo quiero animarte a que nosotros también estemos dando todo por Jesús, sí, y yo como te decía, estamos realmente viendo que si nosotros somos llamados a servir a Jesús, también este llamado será a estar con Jesús, sí, y yo quiero que vayas al libro de Juan, por favor. Vamos a seguir leyendo la palabra. Tú sabes que pues la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestra dirección, es lo que Jesús ha dicho y que nos mantiene con vida aún en estos tiempos. Y en Juan capítulo 12, vamos a Juan 12, por favor, vamos al versículo 26. Obviamente ya entendiste por dónde va el mensaje. El mensaje es: deseo servir a Dios. Hoy mucha gente en la iglesia está sentada, mucha gente en la iglesia asiste, pero no trabaja en nada, no predica de Cristo, no se interesa porque Cristo sea conocido, porque Cristo sea exaltado, porque Cristo tenga más y más discípulos cada día, y simplemente cambiaron la religión por esta religión ahora cristiana, ¿verdad? Así le llaman, ahora soy cristiano, pero no lo miran como una manera de vivir, no lo miran como una manera de servir, no lo miran como una manera realmente de estar cerca de Jesucristo, sino lo toman como una religión más, una religión seca, igual como antes, igual como estaban antes, ¿verdad? Pero mira, dice aquí en Juan 12, verso 26, dice Jesucristo: si alguno me sirve, dice ahí, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Mi amado, si no servimos a Jesús, no podemos decir que somos siervos de Jesús, que somos discípulos de Jesús, que estamos siguiendo a Jesús. Por eso Jesucristo dice: si alguno me sirve, quiere decir que no todos, mi amado, no todos. Recuerda Mateo 7:21, el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, qué importante es esto, lo que Jesús está declarando con respecto al servicio. Si alguno me sirve, sígame.
y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjate qué palabras increíbles. El Señor dice, ¿quieres venir a mí? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres seguirme? Tienes que servirme. Desgraciadamente, como te decía, la mayoría de la iglesia hoy no sirve. La mayoría de la iglesia solamente escucha, recibe, pero no pone en práctica, no está sirviendo a Jesús. Y déjame decirte que la mayor bendición, el mayor anhelo que un cristiano debe tener es estar con su Señor, servirle a su Señor, estar atento a lo que el Señor pida. Y por eso dice Jesucristo, si alguno me sirve. Quiere decir que no todos le servimos al Señor. Dice, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Yo quiero estar con Jesús. No solamente anhelar el tiempo que el Señor me lleve a su presencia, sino en este tiempo, en esta vida, estar cerca de Jesús. Mi amado, yo anhelo que tú también tengas este sentir y que tu deseo no solamente sea estar enterado, estar informado de Jesús, sino servirle para poder estar realmente en la presencia de Jesús. Yo quiero decirte que ciertamente muchas veces el servicio puede ser desgastante, frustrante, desanimante, ¿verdad? El servicio puede desafiarnos, el servicio puede aún llegar a un grado de cansancio, pero déjame decirte que esto sucede cuando realmente no amamos a Jesús. Cuando amamos a Jesús, el servicio siempre será de gran bendición. El servicio, por cansado y difícil que sea, siempre traerá crecimiento y madurez. Yo me acuerdo, desde que yo recibí a Jesús, yo quería servir a Jesús. Siempre estuvimos buscando servir a Jesús, no por llamar la atención, sino porque entendimos, sentimos, experimentamos que el servir a Jesucristo era estar cerca de Él, en cada oración, en cada predicación, en cada cosa que escuchábamos de Cristo. Y eso trajo a nosotros una madurez y un crecimiento espiritual que sin servicio no pudo haber sido posible. Pero mira, yo quiero decirte que si servimos a Dios, estaremos con Él. Seguramente, es lo que Él ha dicho, ¿sí? Y el servicio tiene que ser basado solamente en tres cosas. Mi amado, si tú eres siervo de Dios o dices llamarte siervo o quieres servir a Dios, tienes que tener algunas características, pero principalmente las tres bases que yo llamé así esta mañana para servir a Dios es que tenemos que amar a Dios. Mi amado, si no amas a Dios, nunca le vas a servir. Nunca le vas a servir. Desgraciadamente vemos que gente que se llaman siervos de Dios no aman a Dios y solamente miran el beneficio económico. Ya buscan en la palabra dónde sacarles dinero, dónde hacerlos que den sus posesiones. Pero no hay un amor genuino por Dios. Aquel que ama a Dios le interesa más que nada la salvación. No le interesa lo que la gente pueda dar, lo que la gente tenga. Lo que le interesa es su salvación, la salvación de las personas. Aquel que está predicando por amor a Dios no se enfoca en el dinero. El dinero, mi amado, aquel que ama a Dios lo va a dar sin necesidad que le estés sacando textos para sacar dinero, ¿sí? Entonces, lo primero es que el servicio a Dios tiene que estar basado en amarle a Él. Recuerda que el primer mandamiento es amarás a Dios con todo, ¿verdad? El segundo punto en el cual yo baso, pienso que debe ser el servicio, es estar agradecidos a Dios, servir a Dios porque le agradecemos su muerte en la cruz. Mi amado, no hay mayor demostración de amor, no hay mayor pago por nuestros pecados que la muerte de Jesús en la cruz, y de esto tenemos que estar agradecidos. Y tercer punto por el cual nosotros podemos y debemos servir a Dios es precisamente en obediencia a su palabra. Yo quiero animarte a que seas un siervo obediente, porque también hay siervos rebeldes, siervos que hacen las cosas porque piensan que son mejores que las decisiones del pastor,
que lo que ellos pueden hacer es más importante y entonces viene un conflicto. Dios nunca va a respaldar la rebeldía, por muy sabia, inteligente o beneficiosa que parezca. Dios va a respaldar la obediencia a su palabra. Y recuerda que en la palabra habla de siervos que Dios rechazó porque simple y sencillamente pensaron e hicieron las cosas creyendo que era mejor que lo que Dios había hablado. Pero mi amado, la obediencia tal y como lo dice la palabra traerá la mayor bendición. Entonces, si nosotros nos llevamos siervos, tenemos que amar a Dios, tenemos que agradecerle lo que Él hizo por nosotros y tenemos que obedecerle. Por esto muchos siervos fracasan, muchos siervos se cansan, muchos siervos se frustran, se desgastan y terminan hasta apartados de Cristo. Entonces tenemos que basar nuestro servicio en amor a Dios, agradecimiento a Dios y obediencia a Dios. Si tú te llamas un siervo, necesitas tener esto en tu corazón, ¿sí? Entonces yo te pregunto esta mañana también, ¿tú sirves a Dios? Porque déjame decirte que para servir a Dios, pues no todos, tiene que haber pasado algo muy fuerte en nuestras vidas. Y yo puedo ver que Dios no va a tomar siervos que no hayan sido tocados por Él, que no hayan sido transformados por Él, como dice en 2 Corintios capítulo 5. Quiero que vayas para allá al verso 17. 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, si ya estás ahí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi amado, no toda persona puede servir a Dios, pero sí todos los que servimos a Dios tenemos que haber sido hechos nuevas criaturas. Tenemos que haber tenido un encuentro personal con Dios, un encuentro de corazón, un encuentro de espíritu, un encuentro donde reconocimos su amor, su gracia, su señorío, reconocimos su misericordia y todo esto trajo una visión diferente de nuestra vida y dice claramente, ¿quiénes pueden servir a Dios? Solamente aquellos que están en Cristo, que son nuevas criaturas, ¿sí? Están haciendo o han hecho ya en su vida todas las cosas nuevas. Aquellos que no conservan la maldad, que no conservan el pecado, aquellos que han dejado de practicar aquello que desagrada a Dios. Dios quiere levantar siervos conforme a su corazón, ¿sí? Siervos que aunque vivimos mucho tiempo en el pecado y la maldad, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Qué importante, ¿verdad? ¿Por qué Dios pide esto? Porque es un gran riesgo poner a servir a alguien a Dios o servir uno mismo a Dios sin haber cambiado nuestro corazón, sin haber sido hechos nuevas criaturas, ¿sí? Cuando alguien sirve a Dios sin haber sido hecho nueva criatura, es una vergüenza para el evangelio, porque seguramente estará viviendo en maldad y en pecado. Y en la iglesia servirán o en la calle predicarán de Cristo, pero su vida realmente, si estás viviendo en pecado y en maldad, eres una vergüenza para Cristo, una vergüenza para la iglesia, una vergüenza para Dios, una vergüenza para tu familia y una vergüenza para uno mismo. Muchas iglesias han surgido de gente rebelde que las ha dividido y son una vergüenza y se llaman pastores, se llaman líderes y se llaman servidores, pero no tienen el amor de Dios, no es la motivación, el agradecimiento a Dios ni la obediencia a Dios. Y esto es tremendo. Por eso yo te animo a que si vamos a ser siervos, realmente sirvamos, no seamos una vergüenza, seamos una bendición, ¿sí? Y yo entiendo con esto que hay 3 características principales para poder servir a Dios. La primera es haber escuchado la voz de Dios. Mi amado, hoy estamos rodeados de multitudes de voces por todos lados. Hay voces que nos animan, que nos invitan a aún a cometer pecado,
pero mira, tenemos que poner nuestro oído atento a lo que Dios dice. Si yo soy un siervo, yo tengo que escuchar la voz de Dios. Antes de escuchar la voz del mundo, la voz de otras personas que no temen a Dios, yo tengo que escuchar la voz de Dios. Y quiero que vayas a 1 de Samuel, capítulo 3, por favor. 1 de Samuel, capítulo 3. Vamos al verso 9 y 10. Estaba recuerda que el sacerdote Elí, vivía en el templo. Ana, una mujer que no había podido tener hijos, fue al templo, oró, clamó, lloró, y Elí le dijo: estás ebria, ¿por qué vienes así al templo? Pero Ana no estaba ebria, ella estaba clamando por un hijo, y ella hizo el compromiso con Dios. Le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Y entonces Dios miró con misericordia a Ana, era estéril, le da un hijo, y ella entrega a ese hijo, cumple ese hijo llamado Samuel, y después pues ya Dios le da más hijos a Ana. Pero en el verso 9, Samuel, viviendo en el templo, escucha la voz de Dios que dice: Samuel, Samuel. Y él se levanta y va con el sacerdote de Elí y le dice: sí, Señor, dime. Le dice: yo no te llamé, vuélvete a dormir. Segunda vez, igual: Samuel, Samuel. Dios hablando a Samuel audiblemente. Y la tercera vez, Samuel igual va delante del sacerdote Elí, ¿verdad? Vamos al verso 9. 1 Samuel 3:9 dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Fíjate qué increíble, Dios habla audiblemente a sus siervos, pero el siervo tiene que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y déjame decirte que Dios nos habla, Él puede hablarnos audiblemente porque Él es Dios. Podemos escuchar la voz de Dios audiblemente si estamos verdaderamente en comunión con Él. También Dios nos puede hablar a través de su Espíritu Santo, revelándonos en nuestro interior las cosas. ¿Sí? También recuerda que Dios nos habla a través de su palabra escrita, lo que es la Biblia. Tú abres la Biblia, Dios te va a hablar siempre. ¿Sí? Recuerda que también Dios te habla a través de tu consejero. Pero si escuchamos la voz del consejero, tenemos que obedecerla. Claro, un consejero temeroso de Dios y que es siervo de Dios. ¿Sí? Entonces hay tres características. El siervo de Dios escucha la voz de Dios, la escucha diariamente y a todas horas. Segunda cosa, como decíamos, ¿cómo puedo ser? ¿Cuál es una característica de ser un siervo de Dios? Es que amamos a Dios y le conocemos. Amamos a Dios y le conocemos. En el libro de Proverbios, ¿sí? Capítulo 8, versículo 7, vamos a leer ahí: el siervo de Dios tiene esta característica: ama a Dios por sobre todas las cosas y le conoce. Le ama porque le conoce porque le ama. ¿Sí? Dice ahí en Proverbios capítulo 8, versículo 7, dice Proverbios 8, caray. Perdón, no anoté bien el versículo. Proverbios capítulo 8. Bueno, tengo que rechecar esto, pero la palabra de Dios dice así. A ver si alguien puede ayudarme. Lo que dice el versículo dice: yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. No es el versículo que te digo, pero esto dice en Proverbios. Dice: yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me... Perdón, es 8:17. Ahí estuvo el error, ¿verdad? Bueno, pero aquí está, Proverbios 8:17 dice, y el punto que yo te decía es que una característica de los siervos de Dios es que amamos a Dios y le conocemos.
Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere para amarnos? Requiere que le amemos también a Él. Yo amo a los que me aman y me hallan, me encuentran los que temprano me buscan. Entonces necesitamos realmente creer esto, ¿sí? Yo necesito amar a Dios para poder servirle. No puedo servir a alguien que no conozco, no puedo servir a alguien que no amo, ¿sí? El servicio no es como decir, llegas a un restaurante, pues te van a servir. ¿Por qué? Porque vas a pagar, pero no te aman. Sin embargo, cuando nosotros amamos a alguien, es un servicio de amor, un servicio de verdad en integridad. Y tercer cosa, que es una característica de los siervos, es que hemos sido transformados. Recuerda lo que vimos en 2 de Corintios, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero mira, quiero que vayas también a a Romanos 2. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Vamos al versículo 2. Fíjate lo que Pablo está enseñando a la gente. Le dice: no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no te hagas a la manera de la gente normal, la gente que adultera, que roba, que se droga, que miente, y que ve la vida como si estuviera bien, ¿verdad? Dice aquí: no te conformes, no te hagas a la forma de la vida de este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo nos está invitando a transformarnos. Y déjame decirte que una persona que ha conocido a Jesucristo es una persona que al seguirle día a día, su vida, su corazón, su mente, su espíritu, su familia, su matrimonio, su vida en general, se empieza a ser transformada día a día para bendición. Por eso Pablo dice que no nos conformemos, y conformarse no es, pues ya me quedé, pues ni modo, así con lo que ya me dijeron. No, conformarse significa hacerse a la forma de, ¿sí? No te conformes a lo que tú ves, no te conformes a la gente mala, no te conformes o te hagas igual que la gente que se aparta de Dios, que la gente que rechaza a Dios, de la gente que no tiene temor a Dios. Por eso Pablo dice que no os conforméis, no te hagas a la forma de esta vida. Hoy ¿cómo decirlo? El mundo acepta todo tipo de pecado, y todavía se les felicita, y todavía se les dice que son logros. Mi amado, delante de Dios esto los va a llevar al infierno. El rechazo a Cristo no tiene otro fin más que el infierno, pero Dios quiere que nosotros lleguemos con Él al cielo, a su presencia. ¿De qué manera? Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados día a día por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mucho de la batalla para renovarnos está aquí en la mente. Mucha gente sabe lo correcto, pero no lo quiere hacer. Mucha gente conoce lo que dice Dios, pero prefieren hacer lo que ellos dicen. Entonces, esto es muy, muy importante. Yo creo y estoy seguro que si nosotros realmente somos siervos de Dios, Dios ha tocado nuestras vidas, nos ha transformado, y hoy podemos sentir y expresar el amor de Cristo, un amor limpio, santo, sin mancha. Sí, también nosotros podemos poner nuestra fe verdaderamente en aquel que murió en la cruz por nosotros. Él ya no está en la cruz, o mucha gente lo trae todavía en una cruz, pero ese no es Jesús. El Jesús verdadero está vivo, el Jesús verdadero está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Hoy podemos de verdad tener esa fe en el Cristo vivo, no en lo que no es Jesús. Hoy podemos poner toda nuestra vida
en manos de Dios confiadamente. Mucha gente confía en su dinero, confía en lo que pueda hacer materialmente, pero mi amado, si realmente le servimos a Dios es porque nuestra confianza está plena en Él. Hoy podemos tener la visión de Cristo. Él veía a la gente con misericordia, Él veía a la gente desamparada y Él ayudaba siempre a la gente. Hoy tenemos que tener esa visión también de Cristo. Hoy tenemos también, si somos siervos de Dios, nuestros oídos han sido transformados para escuchar atentamente y claramente la voz de Dios. Y mi amado, todo esto se resuelve en una palabra: servicio a Dios. Mi amado, si estamos sirviendo a Dios, seguramente estamos siendo transformados, preparándonos para la vida eterna. Yo quiero animarte, quiero pedirte, ¿verdad?, que sirve a Dios, sirve a Dios. Mi amado, la mejor manera de conocer al Señor es estando junto de Él. De lejos la gente llenará las iglesias, pero quién sabe cuál será su eternidad. Déjame orar por ti. Padre, en esta mañana yo oro que tú transformes todas las cosas, que podamos, Señor, realmente servirte de todo nuestro corazón y de la manera correcta, dando testimonio de que tú has hecho nuevas nuestras vidas. Señor, hoy nos has hecho nuevas criaturas para servirte y estar contigo. Te doy gracias y te pido, Señor, toca las vidas, toca los corazones, transfórmalos, que te sirvamos a ti por amor, por agradecimiento y por obediencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Primero Dios, nos vemos la próxima.